Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Bienvenidos a Conociendo la Verdad. Reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos a Conociendo la Verdad. Hoy me siento feliz de poder compartir este programa con ustedes por dos razones. Primero, porque estamos celebrando y presentándole a ustedes hoy el programa número 100. Sí, hermanos, 100 programas hemos hecho ya para la gloria y la honra de Dios, para bendecir sus vidas y que nadie perezca por falta de conocimiento. Y la segunda razón por la que me siento tan feliz es porque estoy muy bien acompañada con mi pastor Darío Morel. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, buenas noches. Es un privilegio doble volver a estar contigo. Y la razón por la que mi pastor dice eso es porque él pudo bendecir mi vida acompañándome en el primer programa, en el programa número 1 que hicimos de Conociendo la Verdad. Y hoy nuevamente, ya ha pasado 100 programas, me acompaña de nuevo a que podamos juntos realizar el programa número 100. Gracias, pastor, por acompañarme. Es un privilegio. Pastor, la primera oportunidad que usted estuvo conmigo, usted, aparte de ungirme, también me dio un consejo sabio y muy comprometedor que me comprometió a mí bastante con Dios y con la palabra. ¿Recuerda usted esas palabras? Algunas de ellas. Bueno, yo tuve la oportunidad de revisar ese programa número 1 de Conociendo la Verdad hoy y anoté con precisión lo que usted me dijo hace ya 3 años. Usted me dijo que la verdad que des a conocer no tenga intereses humanos, ni estén marcadas por palabras de hombres. Quiero que defiendas la verdad y que las palabras que enseñas y que compartes en este programa tengan la sencillez, la sinceridad y la autoridad que hemos aprendido de nuestro Maestro Jesucristo. Pastor, han pasado 3 años. Hemos hecho 100 programas. ¿He cumplido yo con ese consejo que usted me dio o me faltan algunas cosas? Celebrar estos 100 programas es un testimonio vivo de que ha cumplido con la meta. Bueno, hoy me siento entonces más que complacida, porque una de mis metas era no fallarle a Dios y no fallarle a mi líder, mi amigo y mi hermano, mi pastor Darío Morel. Si he cumplido con ese cometido, pastor, me siento más que bendecida. Amén. Ahora en este instante vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos con ustedes para que juntos podamos desarrollar un tema sumamente importante, pero que lo vamos a compartir después de la pausa, ¿verdad que sí? Así será. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad, porque hoy con mi pastor vamos a dar a conocer y a revelar una verdad muy interesante. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. De regreso en Conociendo la Verdad y estoy feliz porque hoy estamos presentando porque estoy con mi pastor Darío Morel, el programa número 100 de Conociendo la Verdad. ¿Qué tal, pastor, si revelamos el tema enseguida? Creo que sí. Amén. Y el tema de hoy es requisitos para los soldados del ejército de Jesucristo. Pastor, ¿hay requisitos? Hay muchos. ¿Y dónde están esos requisitos? Están en las Escrituras. Qué interesante que lo diga el pastor. O sea que hoy nosotros no hemos venido a inventarnos esos requisitos, ni a demandar más de la cuenta de la gente, sino que lo que vamos a hacer es dar a conocer lo que ya está escrito. Pues continuamos, pastor. Quiero que empecemos hablando de la posición más importante de la jerarquía de la iglesia cristiana, que es El obispo. Exactamente, así es. Así es que vamos a empezar, pastor, con una pregunta. ¿Cuál es el significado de obispo y cuál es el rol del obispo? Y por supuesto hemos hecho la tarea y tenemos la definición aquí. Pastor, dice que un obispo es un hombre fiel que recibe el liderazgo de supervisar, a los pastores o sacerdotes según el caso de un territorio determinado. Además, pastor, el rol de un obispo es de vigilante, inspector, supervisor o superintendente. Son muchas las condiciones, pastor, la demanda. Y de gran responsabilidad. Wow. Es evaluar a los líderes. O
sea que es una posición importante, pero tiene su compromiso. Así es, wow. Bien, pastor. Algo que me pareció sumamente interesante es que cuando yo estaba haciendo mi tarea, preparándome, porque aquí para darle a conocer la verdad a ustedes, nosotros tenemos primero que conocer la verdad. Me encontré, pastor, con que hay diferentes clases de obispos. ¿Usted sabía eso, pastor? Sí, yo Wow. también hice mi tarea. Usted, mira qué bien. Pastor, yo no sabía eso. Yo me enteré cuando estaba preparando este programa, número 100 de Conociendo la Verdad. Vamos a compartir esa información. Pastor, me encontré con que hay obispos auxiliar. Le comento que el obispo auxiliar es aquel que ayuda al que está ordenado. O sea, si se enferma, el que está de turno, el ordenado, él va y lo sustituye. Ese es el auxiliar. También tenemos otro tipo de obispo que es el obispo de anillo título. Esta es la definición que tenemos, uno que usa su título en algún país, pero que no es del país. O sea, él llega a ese país y dice, soy obispo ahora. Llega al país. Tenemos también al obispo electo, y la definición que tenemos es que está nombrado, pero no está consagrado ni confirmado. Y también tenemos al obispo regionario, y la definición que tenemos es que no tiene silla y va y predica en diferentes lugares donde lo reciben. Concluyendo esto, pastor, entonces si alguien se me acerca y me dice, yo soy obispo, yo tendré que preguntarle, no, pero explíqueme qué clase de obispo usted es. ¿Qué opina Creo usted? que lo más importante aquí no es el título, en realidad, sino el rol, que él esté desenvolviendo el rol de supervisar a otros líderes Correctamente. correctamente. Wow. O sea que lo más importante no es qué clase de obispo es, sino que esté haciendo y ejecutando correctamente su obispado. Exacto. Gloria a Dios. Pues continuemos entonces. Está confirmado en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, pastor, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué intentó decirnos Pablo con eso? Que servir a los demás como ministerio es una buena obra. Wow. O sea que aspirar, servir en la comunidad y ayudar a los demás no está mal. No. O sea, no está mal ser obispo siempre y cuando usted esté consciente de que es para servir y para ayudar a su comunidad. Pues dicho eso, pastor, entremos en materia. Y la realidad es que la posición de obispo tiene sus demandas. Y yo creo que son muchas, pastor. Son muchas. Y nuevamente aclaramos, pastor, ¿la ha implantado usted o yo? ¿O dónde están esas demandas? Están en la Biblia. Están escritas, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Y la primera, o también es importante destacar, que hay cualidades y características, ¿cómo, pastor? Específicas. O sea, que no es que yo voy a ejercer mi obispado a mi manera, sino que si soy obispo, debo someterme a cumplir con las cualidades y las características que ya están especificadas. ¿Dónde? En la Biblia. Así que vamos a dar esa lista entonces y vamos a demostrar hoy con la ayuda de la Biblia, y estamos en base con la base bíblica de 1 de Timoteo, el capítulo 3. La primera demanda para ser obispo es ser irreprensible. Ay, pastor, explíquenos eso. Eso significa que tenga una buena reputación, que sea intachable, porque esa conducta pública y privada es lo que va a representar a Cristo en el mundo. Santo Dios. Continuamos. Ay, pastor, marido de una sola mujer. Es una demanda para ser obispo. Explíquenos eso. Se pretende que viva en una pureza de relación moral, y para eso lo más recomendable es que esté casado y que sea fiel a una sola mujer. Santo, o sea que esas uniones así libres, ay, yo no quiero compromiso, eso no va. Eso no va con el obispado. Santo Dios, bueno, seguimos, pastor. Sobrio, explíquenos eso, pastor. Que guarde un equilibrio entre palabra y acción. Debe estar libre incluso de esas tentaciones, saberla vencer, y sobre todo que tenga dominio propio, en pocas palabras. Ay, me gustó eso, dominio, eso es difícil, pastor. Es difícil, pero se aprende a tratar con Y eso. se necesita como un requisito para ser obispo. Wow. Prudente. Ay, explique eso, pastor. Esta sí es interesante porque debe actuar con sabiduría, ser maduro en la fe, especialmente a la hora de tomar decisiones, y sobre todo mantenerse humilde. Ay, Dios mío, humilde siendo obispo. Humilde siendo obispo.
O sea que no importa qué tan alto usted esté en la jerarquía, hay que seguir siendo Humilde. Eso es uno de los requisitos. Wow. Vamos a ver, decoroso. Ay, pastor, explíquenos eso. Bueno, primero tiene que ser una persona confiable y que inspire confianza. Eso trae como consecuencia que dé un buen ejemplo con su vida ordenada, sobre todo en obediencia a la palabra. Wow, sobre todo en obediencia a la palabra. Pastor, ay Dios mío, los que no son obispos van a querer ser obispos después de esto. Yo pienso que sí. ¿Oh, sí? Ay, Dios, con todos esos requisitos, pastor. ¿Van a querer ser obispos? Es mejor estar convencido del reto al que te somete que ir sin conocerlo. Wow, esas sí son palabras sabias y con eso nos vamos a ir a una pausa. El pastor está diciendo que lo mejor es, como decía Jesús, hacer los cálculos antes de empezar a construir o antes de iniciar algo. ¿Por qué? Porque después podemos quedar en vergüenza si no cumplimos con los requisitos que ya están establecidos en la Biblia. Sí, hermanos, entérese. Hay requisitos para ser obispo y están escritos en la Biblia y hay que cumplir con ellos. Entonces, si usted tiene el título y no está cumpliendo con los requisitos, usted es simplemente un obispo de título, pero no está cumpliendo con los requisitos. Ya volvemos después de la pausa en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad y les recuerdo que el tema de hoy es requisitos para los soldados del ejército de Jesucristo. Y hoy hemos escogido la posición más importante de la iglesia cristiana, el obispo, para hablar de las demandas que hay para esa posición. Así que vamos a continuar, pastor, y vamos a explicar el siguiente punto, o sea, otra de las cosas que demanda esa posición de obispado, apto para enseñar. Explíquenos eso, pastor. Bueno, es una persona que tiene buen manejo de la comunicación para poder transmitir Amén. el conocimiento de la palabra. Es también maestro de la sana doctrina, sobre todo con mucha sensibilidad y delicadeza, porque enseña sin amenaza. Santo, me encanta eso. En pocas palabras, pastor, entonces, dicho en mis propias palabras, o sea, no que va a venir alguien con aceite y me va a ungir y me va a declarar obispo, sino que hay que comerse el rollo, pastor. O sea, hay que tener conocimiento de la palabra, hay que conocer a Dios para poder hablar de alguien que ya tú conoces. Entonces, es vital eso, ser aptos para enseñar la palabra, lo que implica tener conocimiento absoluto de cada palabra que esté escrita en la Biblia para hablar con propiedad. Vamos a continuar, pastor. No dado al vino. Ay, explíquenos eso, pastor. Bueno, que no consuman ningún tipo de sustancia embriagante, ni siquiera socialmente, sobre todo si es una persona que pierde el control. Amén. O sea, no necesitamos eso, gloria a Dios. Para eso nos llenamos mejor del Espíritu Santo y ahí encontramos la plenitud. No pendenciero, ay, pero es que son tantos, pastor. No, vamos a saltar algunos porque explíqueme mejor el que no codicioso de ganancias deshonestas. Explíqueme eso, pastor. Bueno, es una persona que no es avaro, no es amante del dinero y tampoco tacaño. O sea, en ninguno de los extremos. Se podría decir con una palabra que no sea materialista, porque escrito está que no podemos servirle a dos señores. Amén, eso es cierto. Pero a mí me interesaría aclarar algo, pastor. Que no sea materialista, pero tampoco tiene que ser conformista. O sea, tampoco no es que usted tiene que andar en miseria y en un carrito cayéndose a pedazos. Y no. Usted no tiene que aspirar a tener 4 y 5 casas, ni tampoco una mansión, pero tiene que tener una buena casa, tiene que tener un buen carro, pastor, para uno moverse. Después que usted lo obtenga con el sudor de su frente, trabajando dignamente y de una forma que no le desagrade a Dios en nada. Es interesante eso, porque ahora hay personas que piensan, ay, yo no puedo tener de nada. No, pastor, yo pienso que usted puede tener sus cosas y trabaja para tenerlas. Lo que se espera es que sea un buen mayordomo de lo material y de los dones que Dios le ha dado. Oh, gloria a Dios. Mejor explicado de ahí no se puede. Continuamos con las demandas que tiene esa posición de obispo. Amable. Ay, Dios mío. Pero mejor explíqueme esta. Apacible. Bueno, no contentoso o contencioso, sino cariñoso, sensible,
pacificador. Santo Dios. Ser un pacificador incluso entre los ministros. Porque a veces hay conflicto. Wow. Pero el líder debe ser siempre un pacificador. Wow. Y donde quiera que lleguen, como dice Jesús, lleguen con un saludo de paz. Y a veces andamos en esas guerras que, ay Dios mío. O sea, definitivamente que si quieres ser obispo, si eres obispo, tienes que ser apacible. Ay, Dios. Eso está escrito en la Biblia, ¿verdad que sí, Eso pastor? está escrito. Amén. No avaro, pero ya explicamos de eso, ¿sí o no? O sea que vámonos a la siguiente, pastor. Tiene que gobernar bien su casa. Ay, papá, explíquenos eso, Bueno, pastor. que goce de respeto de la familia. Es lo principal. O sea, que se les reconozca como cabeza, como buen esposo y como buen padre. Porque ellos son los primeros y son los que conocen más de ti. Wow, qué interesante está eso, hermano. Y eso también tiene base bíblica. Recuerden que están utilizando como base la cita bíblica de Primera de Timoteo, capítulo 3. Es en este capítulo donde usted va a encontrar toda la lista de las demandas que conlleva esa posición de obispo. O sea, nosotros simplemente estamos aquí dando a conocer la verdad, pero todo eso está escrito en la Biblia. Quiero enfatizar algo, pastor, en eso, de que tiene que gobernar bien su casa, porque me llamó mucho la atención eso que usted dijo, que goce del respeto de la familia. Cuando alguien te respeta, es alguien que está reconociendo que tú estás haciendo las cosas bien. Correcto. Pero no necesariamente el que reconoce que tú estás haciendo las cosas bien, la hace bien. Porque a veces ponen mucha presión sobre los ministros de Jesucristo, sobre todo sobre un obispo, de que si tú haces las cosas bien, tus hijos también la tienen que hacer bien. Ese es el sueño de todo padre. Porque es bueno quitarle esa carga a la gente, pastor. O sea, ese es el sueño de todo padre, pero no necesariamente siempre ocurre así. ¿Por qué? Porque el hijo también tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Entonces, el verdadero compromiso del obispo es establecer el buen ejemplo en la familia. Perfecto. De que si el hijo falla, no tenga que usar como bastón al papá. Yo fallé porque papá falló. O yo hice esto mal porque papá lo hizo mal. No. Si falló, falló por otra circunstancia, pero jamás porque haya recibido un mal ejemplo en la casa. ¿Cuál es tu responsabilidad, obispo? Ser un buen ejemplo para tus hijos. Establecer los principios bíblicos en tu casa dando el ejemplo, pero no tienes que asumir la responsabilidad de que cada decisión que tu hijo tome ahora es tu culpa, si no lo es. O sea, cada alma que peque, esa pagará, ¿sí o no?, por sus faltas. Perfecto. Ni pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Por amor a Dios, quise aclarar eso, pastor, porque... Es importante. Claro, mucha gente dice, ay, pero mira el hijo del obispo. Sabrá Dios. No. El obispo puede estar bien y el hijo mal. Y viceversa también. El hijo puede estar bien y a lo mejor el obispo anda por ahí haciendo ay, Dios mío. Bueno, seguimos con esto, pastor. Vamos a seguir. Seguimos dando y estamos definiendo las demandas de la posición de obispo. Pastor, explíqueme esta. Tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tanto parecida a la anterior, pero explíquenos algo más de eso. Sobre todo yo diría que debe ser coherente en el ejemplo, tanto en la iglesia como en la comunidad. Santo Dios. Que el ejemplo que le da a sus hijos sea lo mismo que él predica a la comunidad. Y eso lo libera, porque él establece una escala de valores que sus hijos deben imitar, por lo menos hasta los años de adultez. Exacto, y sobre todo que esto tiene que ser predicado, pastor, con testimonio. La grandeza de Jesucristo radicaba específicamente en eso, en que Él no solamente decía, sino que hacía. O sea, todo lo que nuestro maestro, quien fue el que estableció el ejemplo para nosotros a seguir, todo lo que Él demandaba y decía y nos enseñaba a nosotros, Él lo hacía primero. Exacto. A mí ahí fue donde Jesucristo me atrapó por completo, mi pastor. Me atrapó totalmente, o sea, me conquistó para Él, para su ejército. A mí me interesa, no sé si califico o no, pero a mí me interesa en lo personal ser soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no existe otro líder como Jesucristo. No existe otro maestro como Jesucristo que nos enseñe con el ejemplo de la forma tan exacta, precisa y correcta como lo hizo nuestro maestro Jesús. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos. Yo sigo aquí con mi pastor Darío Morel, donde estamos dando a conocer cuáles son las demandas que hay establecidas en la Biblia para ejercer el obispado. Ya volvemos aquí después de la pausa. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad.
De regreso en Conociendo la Verdad, y les recuerdo una vez más que estamos hoy desarrollando el tema requisitos para los soldados del ejército de Jesucristo. Y hemos escogido hoy hablar de los requisitos para ser obispo. Así que continuemos, pastor, explicando cuáles son las demandas de esa posición. No habíamos quedado en esa, pero ahora nos toca explicar que no puede ser, o sea, si es obispo, definitivamente no puede ser un neófito. Explíquenos ese término, pastor. O sea, que no sea nuevo en la fe. Amén. Sobre todo recién convertido, como dicen algunos. Wow. Esto es independientemente de su preparación secular. Santo Dios. Porque su madurez espiritual es necesaria para tomar las decisiones justas guiando a otros líderes. Amén. Entonces, esa posición de obispo, usted me está dando a entender, pastor, que entonces tiene que necesariamente ir escalando posiciones. O sea, que no puede venir de cero a ser un obispo, sino que debe ser diácono, pastor. ¿Debe ir escalando posiciones? Debe haber una experiencia en su Basta. iglesia local, sirviendo primero. O sea, que debe, en pocas palabras, entonces, ganarse esa posición. Habiendo dado el servicio, habiendo confirmado por años, sino con su servicio, de que realmente califica para... Eso es interesantísimo, pastor, porque quizá no como obispo, porque ya eso es otra cosa, pero tantas posiciones que nosotros vemos que en la iglesia, o sea, le dan a personas acabadas de llegar, que no tienen los conocimientos precisos, ¿sí o no?, para orientar a otros. O sea, yo digo algo, pastor, y esto no es pretendiendo, hermano, estamos hablando la verdad, en Conociendo la Verdad. Esto no es pretendiendo lastimar a nadie ni ofender a nadie, sino al contrario, es prevenir situaciones que se pueden dar dentro de las iglesias. O sea, una persona que esté desubicada en las cosas de Dios, una persona que no esté bien maduro en las cosas de Dios, ¿cómo va a guiar a otros? Yo pienso que a eso quizás se refería Jesús cuando decía, un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde van a parar? Al hoyo, hermano. ¿Por qué, pastor? Explíqueme eso. ¿Usted entiende? Entonces es necesario que entiendan las personas que llegan. Yo sé que a veces las personas llegan porque usted sabe que yo soy su oveja. O sea, a nuestra iglesia no nos sucede lo mismo y me imagino que le sucede a muchas otras personas. La gente que llega a la iglesia llega con hambre de servir y eso no está mal. O sea, quieren de una vez que le den una posición. Ay, pastor, yo estoy a la orden en lo que yo pueda servirle. Pero estamos hablando que para ejercer cargo de esa magnitud no puede ser ¿qué? Neófito. Un neófito. Tienes que darle tiempo al tiempo. Tienes que servir en áreas quizá menos que demanden menos. Empieza ayudando quizá en la cocina. Hermano, es sumamente importante eso. Y la razón es sencilla. Si eres neófito, puede hacer más daño que bien al ministerio. Oh, gloria a Dios. Y hay que prevenir esa situación. Vamos a continuar, pastor. Tenemos una más, una demanda más. Tiene que tener un buen testimonio. Eso está interesante, pastor. Explíquenos eso. Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Amén. Su forma de vida debe ser tan ejemplar que hasta los incrédulos lo respeten. Santo Dios. Hasta los incrédulos lo respeten. Oh, gloria a Dios. Por su conducta integral. Wow. Eso está sumamente interesante. Tiene que tener un buen testimonio. Definitivamente yo creo que eso es importante, pastor, no solo para ser obispo. Yo pienso que eso es esencial en todo, pastor. Si usted no tiene un buen testimonio, eso definitivamente va a terminar, ¿qué? Cerrándote puertas. Qué bonito cuando digan, ese es un caballero o es una dama y además es cristiana. Oh, gloria a Dios. Hay cositas que no incluimos, pastor, en la lista, pero que a mí, en el análisis que estaba haciendo, se me ocurrió pensar en ellas. Digo yo, pero aquí debiéramos también incluir en esta lista, pastor, que debe ser justo y debe ser santo. Y me atrevo a decir eso, pastor, porque escrito está, y la palabra lo dice, que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas, no vamos a tener la oportunidad, sí o no, de participar en el reino de los cielos. Yeah. Entonces, esos son requisitos importantes que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, usted tiene, independientemente de la posición que usted haya obtenido o le hayan entregado, usted tiene que entender que hay dos requisitos aquí básicos. Usted tiene que ser justo y usted tiene que ser santo, porque sin justicia y sin santidad usted no va a ver el rostro de Dios. Usted no va a tener un encuentro personal con Dios. Así que usted puede ejercer su obispado por décadas, por muchos años.
Pero si usted no tiene esos dos elementos básicos, vitales y esenciales, de ser justo y santo, hermano, usted disfrutará de todos los privilegios terrenalmente hablando. Pero el privilegio de tener un encuentro personal con Dios, usted no lo va a tener. Entonces yo pienso que alguien, pastor, que esté sirviendo en el reino de los cielos, su aspiración mayor debe ser tener un encuentro con Dios, pastor. Por supuesto. Poder calificar para ser recibido por Jesucristo en el reino de los cielos. Eso es así. ¿De qué le sirve a un hombre, pastor? Explíqueme eso usted a mí. ¿De qué le sirve a un hombre, pastor, lograr todo terrenalmente hablando si no logra alcanzar la meta de entrar en el reino de los cielos? De nada sirve. ¿Podrá satisfacerle una casa, un carro, la posición misma de obispo? Si cuando llegue a la presencia de Jesús le dice, no calificas para entrar. Ay, papá, pastor, deme su opinión de eso. ¿A usted qué es lo que más le preocupa? ¿Obtener cosas materiales? Ser aprobado por Dios. Ay, Dios mío, bendito sea el nombre de Dios. Como obrero a su servicio. Obrero. Wow, irreprensible. O sea que a usted le basta y le es suficiente si usted al Jesucristo mirarlo a los ojos le dice, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted no cambia eso entonces por una posición de obispo o por distinciones o premios terrenales? No cambio por nada. Santo Dios, qué interesante está escuchar decir eso. Por eso, y te voy a tutear porque eres mi amigo, por eso eres mi pastor. Amén. Por eso Darío Morel es mi pastor. Porque no simplemente lo dice, yo por años, tengo años ya con mi pastor. Estamos hablando, pastor, de más de 10 años. Juntos, sirviéndole al Señor, mano a mano. Hermanos, y he visto cómo mi pastor no pone en juego eso, de ser ¿qué? Un hombre justo, un hombre santo. Y no es que lo ha logrado aún, como decía Pablo, no, pero lo sigue intentando cada día, porque para él lo más importante es ser aprobado por Jesucristo. Para él lo más importante no son las cosas terrenales, sino que llegado su momento de partir de esta tierra o cuando Jesús venga a buscar su iglesia, pueda escogerlo a él como un siervo fiel que supo administrar justamente las cosas del reino de los cielos y calificar entonces para reinar por la eternidad con Jesucristo. Amigos y hermanos que nos ven en este momento, la posición que tú estás ocupando no es lo más importante. Lo más importante es que le agrade a Dios lo que tú estás haciendo. Con eso, pastor, vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos aquí. Yo creo que hemos cumplido con esta parte, sí o no, de dar a conocer este tema, pero hoy, como estamos de gala, estamos presentando el programa número 100, nosotros seguimos con usted en el segundo segmento, pastor. Bueno, es un compromiso. Amigos y hermanos, no se muevan porque enseguida regresamos con ustedes aquí en Conociendo la Verdad. Y en el segmento del invitado de hoy les revelo que nuestro invitado sigue siendo mi pastor, Darío Morel. Y ahí él nos va a explicar ahora que todo obispo, todo pastor también necesita colaboradores, necesita servidores para poder cumplir con el trabajo de la obra redentora, porque es mucho trabajo el que hay que hacer. Con eso y más volvemos enseguida en el segmento del invitado de hoy. Conociendo la verdad, soy libre. Seguimos en Conociendo la Verdad con el programa número 100. Ay, pastor, Darío Morel, mi pastor. Esto ha estado bueno hoy, pastor. Excelente. En el primer segmento estábamos nosotros dando conocimiento, compartiendo conocimiento de cuáles son los requisitos para ser soldado del ejército de Jesucristo. Y hablábamos del obispo y de todas las demandas que hay para esa posición tan importante. Pero en este segmento, pastor, yo quiero que en cierto modo continuemos con lo que empezamos en el primer segmento, en la primera parte del programa, pero esta vez hablando de que los obispos, los pastores, los líderes de la iglesia necesitan ayuda, pastor, porque hay mucho trabajo que hacer. ¿O usted puede hacerlo todo solo, pastor? No se puede. Ni nadie puede, ¿verdad que no? No. Entonces, por eso es que en este segmento vamos a estar hablando de cómo escoger a los servidores de la iglesia. En este caso nos vamos a concentrar en los diáconos, pastor. Y diácono es igual a siervo o a servidor de la iglesia. Para empezar, pastor, el capítulo número 6 del libro de Hechos nos explica por qué
es necesario escoger ayuda, escoger servidores dentro de la iglesia. Según la palabra que está escrita en el libro de Hechos, pastor, en el capítulo 6, dice que empezó a crecer la iglesia. O sea que cada día se sumaban más miembros dentro de la iglesia y era mucho más difícil para los 12 apóstoles ejercer todas las labores. Además, había críticas, o sea, siempre hay críticas, como en estos tiempos también, de que no estaban siendo bien atendidas las viudas, de que no se estaba repartiendo la comida justamente, y los apóstoles decían, pero Dios mío, ¿qué tanto más exigen? Entonces los 12 apóstoles dijeron, no es justo. O sea, que nosotros nos descuidemos de predicar la palabra de Dios, de ocuparnos, de conocer bien la palabra de Dios para estar ocupándonos de servir las mesas. Así que vamos a escoger a 7 siervos, en este caso 7 diáconos. Y de ahí es donde surge, o sea, esto no es un invento nuestro, eso es bíblico, eso está establecido en la Biblia. Los apóstoles escogieron diáconos, ¿para qué? Para que lo ayudaran. Pero, pastor, ahí es que viene el asunto, ellos tenían que cumplir con los siguientes requisitos. O sea, no era que cualquiera venía y se hacía un servidor, sino que tenía que tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. La pregunta para usted, pastor, es, ¿por qué es tan importante ser cuidadoso a la hora de escoger un diácono, o sea, un servidor para la iglesia? Es sumamente importante porque al escoger los servidores, tú estás escogiendo el futuro de tu ministerio. Santo Dios. Tú estás escogiendo la ayuda idónea, estás eligiendo las columnas que van a darle continuidad a tu ministerio. E incluso son los candidatos a ser los sustitutos del líder. Wow. Amén. Gloria a Dios. O sea, que no simplemente con la visión de que sirva hoy, sino que pueden ser los futuros líderes de la iglesia. De la iglesia. Santo Dios. Pastor, continuando con esta línea de cómo escoger los servidores, personas idóneas que ayuden al pastor, al obispo, a los líderes de la iglesia. Dice aquí que el apóstol Pablo también nos dice, y vamos a dar la cita, es primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8, que los diáconos asimismo deben ser también honestos. Escuche esto, pastor. Honestos, sin doblez. O sea que tienen que ser personas firmes, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso se parece, pastor, a alguna de las cosas que mencionamos en el primer segmento, ¿verdad que sí? Por eso me atrevo a preguntarle, pastor, ¿cuál cree usted que es el requisito más difícil para cumplir por un diácono de esta lista que acabamos de mencionar? Interesante la pregunta, bro. Yo diría todas y ninguna. ¿Cómo así, pastor? Porque depende de la persona que recibe el llamado. Santo Dios. Las demandas son diferentes para cada persona. Y tiene que ver, yo diría, con el compromiso que tiene el líder con la nueva identidad en Cristo. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Es interesante desglosar, yo diría tan poquito más, pastor, es que usted dice respuesta muy profunda. Sí y no. Ay, me gustó eso para empezar. Ay, papá. O sea que las demandas pueden ser difíciles o no dependiendo de la persona, no de la demanda en sí. Eso es lo que usted está tratando de explicarnos, pastor. Eso es lo correcto. Porque hay personas que no tienen ninguna dificultad con, ay, vino, a mí no, yo lo dejo lo que sea, por Dios. Pero entonces lo que puede ser difícil para mí, quizás no es difícil para usted. O viceversa, pastor. Lo que es difícil para usted puede que no. Entonces todo depende de qué, pastor? Del individuo y no de las demandas. Exactamente. Bendito sea el Señor. Aquí estamos compartiendo con ustedes. Yo estoy con mi pastor Darío Morel. Una información sumamente interesante. Vamos a continuar, pastor. Por favor, es importantísimo que usted absorba todo esto porque de aquí usted puede adquirir el conocimiento necesario para aprender a escoger sabiamente a los próximos servidores de la iglesia. En esta misma cita de Primera de Timoteo, pastor, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo sugiere que los futuros diáconos sean sometidos a prueba primero y luego, si califican, que ejerzan el diaconado si es que después de la prueba resultan ser irreprensibles. Ay, pastor, yo me voy a atrever a preguntarle, ¿cómo puede un pastor lograr cumplir con estas sugerencias de Pablo? ¿Cómo se hace eso en la iglesia? Yo diría que lo primero es dándole oportunidad y asignándoles tareas para servir.
antes de cualquier nombramiento. Wow, interesante. Porque recuerda que la Madre Teresa de Calcuta dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo agrego, mucho menos para dirigir. Santo, ay, pastor, pero usted no está fácil con esas respuestas. Eso está fuerte. Y déjeme decirle algo, que eso se me parece o me recuerda algo que dijo Jesús. Yo no he venido. Jesús, el maestro, el líder, el hijo de Dios, dijo, yo no he venido para ser servido, sino, ¿para qué? Para servir. Él dio el ejemplo primero. Amén. Entonces, dicho esto, pastor, eso indica entonces que solo en la práctica se perfeccionan las cosas. O sea, que no es el título en sí lo que te hace un diácono, sino la eficiencia con la que tú ejerces ese servicio. Por eso es tan importante entonces ponerlo a prueba primero, pastor. Por supuesto. ¿Y aceptan la gente eso? Porque hay gente que si no le dan su título. Es un termómetro. Los que van buscando oportunidades, ellos mismos se descalifican. Oh Dios, pastor, eso está fuerte. Y los que quieren servirle a Dios, demuestran su interés sirviendo. Entonces califican. Y siendo consistente. Ay, 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 Dios mío. Ese es mi pastor. Ese es mi pastor, Darío Morel. Señores, estas respuestas están bien, bien interesantes y están llenas de sabiduría. Aquí estamos tratando de ayudarlos a ustedes a lograr escoger sabiamente a las próximas personas que van a servir, y si lo que no están sirviendo correctamente, pues corregirlo si hay que corregirlo. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Seguimos aquí en Conociendo la Verdad y estamos de fiesta, pues estamos de gala hoy, pastor, porque estamos presentando el programa número 100. Mi pastor estuvo conmigo en el programa número 1 y ahora me ha bendecido de nuevo acompañándome en el programa número 100. Pastor, yo no voy a esperar 100 programas más para que usted vuelva. Eso no es así. Sabe que cuenta conmigo. Gloria a Dios, ya lo dijo mi pastor, así que lo vamos a tener pronto aquí con nosotros, debatiendo otros temas bíblicos. Fuera de cámara es mejor. Santo Dios, no, aquí, en Conociendo la Verdad. Vamos a continuar, pastor, y estamos, hermanos, en este segmento, en el invitado de hoy, con mi pastor Darío Morel. Estamos dando herramientas de cómo aprender a escoger, claro, todo con base bíblica, cómo aprender a escoger servidores que sean irreprensibles para que hagan la obra, realicen la obra correctamente en la iglesia. Y continuando en la cita bíblica de segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 13, encontramos algunos consejos, pastor, que da el apóstol Pablo para los que quieren ser soldados de Jesucristo, que sean idóneos. O sea, uno de los consejos que da Pablo dice que la persona que quiere servir en la iglesia, que quiere servir en el cuerpo de Cristo, tiene que ser idóneo para enseñar a otros. Algo de eso mencionamos en el primer segmento, pero me gustaría nuevamente escuchar su opinión, pastor. En el caso de los diáconos, amén, es la primera persona que tiene contacto directo con el feligrés que llega. amén. Y muchos feligreses llegan heridos, Santo Dios. llegan decepcionados Amén. y necesitan una palabra de aliento y de esperanza del que ellos ven como líder en la iglesia. Santo Dios. Entonces, el diácono en ese momento tiene que ser idóneo para enseñarle, no solo con la palabra, sino también con el ejemplo de recibirlo, de ser amable, de ser consciente de que un feligrés es un alma que podemos llevarla a Cristo. Santo Dios. O sea que si una persona anda sedienta de una palabra, no es tiempo para el diácono en ese momento de irse a estudiar la Biblia y encontrar la palabra que esa persona, sino que tiene que estar apto, tiene que estar preparado para poder dar esa palabra en ese preciso momento que esa alma sedienta la está necesitando. O sea, tienen que estar ellos revisando su Biblia, leyéndola, consultándola, estudiándola. Eso es correcto. Gloria a Dios. Otro de los consejos que dio el apóstol Pablo es que estén dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Pastor, ¿qué trató de decirnos el apóstol Pablo con esto? Todo líder que decide servirle a Cristo va a sentir
y vas a sufrir penalidades. Wow. El ejemplo típico eres tú, Gilsi Polanco. Ay, Dios mío, pastor. Por el hecho de haberte comprometido con dar a conocer la verdad, tú has sufrido decepciones, rechazos y vas a seguir sufriendo ataques porque el que quiere seguir en la mentira y en sus falsas doctrinas te va a atacar y te quisiera quitar del medio. Entonces tú como líder tienes que estar consciente de que vas a sufrir. Y lo interesante de esto, pastor, y quiero hacer un paréntesis en esto porque me gustó eso de que usted mencionara a mi persona. No estoy aquí para hacerme la víctima ni decir que he sufrido, pero de que se sufre, se sufre. Pero lo más importante que yo quiero resaltar no es lo que yo he sufrido, porque no se compara con lo que sufrió Jesucristo por mí y el precio que él pagó, sino que nuestro Maestro Jesús en ningún momento nos mintió y desde un principio nos habló con la verdad y nos dijo a nosotros, si me quieres seguir, tienes que negarte a ti mismo, cargar tu cruz, entonces seguirme. O sea que el que no esté dispuesto a pagar las penalidades definitivamente queda descalificado. Así de sencillo, pastor. Continuamos. Otro de los consejos que dio el apóstol Pablo es que trabaje primero y que luego coseche. Ay, no, pastor, explíqueme eso, porque hay mucha gente que quieren cosechar desde que llegan, pastor, sin haber sembrado nada. Eso es una calificación Amén. para el liderazgo. Y mira que ahorita hablábamos del obispo como máxima autoridad, ahora hablamos del diácono como el líder, yo diría del nivel bajo, entre comillas, y digo bajo porque es el sustento, es la columna del pastor y del ministro en la actualidad. Pero lo que se pretende es Amén. que no sea aprovechado lo que buscan oportunidades para brillar, Wow. sin vocación, sin querer servir, simplemente buscar las bendiciones y no pagar el precio. Wow. Cuando trabaja primero, él califica para el ministerio. Bendito Dios. O sea que no está mal reconocer la labor de un obrero que ha hecho su labor correctamente, si la ha hecho. O sea, lo que no podemos estar haciendo brillar a personas que no han hecho su labor. Y hay gente que le fascina eso. Ay, pastor, llegan hoy, al otro día quieren, pastor, que usted le dé el púlpito para... ¿Cómo es eso, pastor? Así es. No debe ser, ¿verdad que no? No que debe trabaje primero y que después... Coseche. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Aclaraciones que hizo el apóstol Pablo. Y eso está citado en 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 14 al 26. De lo que se necesita para ser un obrero aprobado, que no ande en contiendas en palabras, pues eso solo conduce a la perdición de los oyentes. Eso yo creo, pastor, que requiere de una explicación más. La contienda tiene que ver con la discusión, tiene que ver con las contradicciones, tiene que ver hasta con el chisme. Por ende, todo diácono, porque nos estamos refiriendo específicamente en este caso a los servidores, exacto, debe ser una persona que no sea contencioso, para evitar crear división en el ministerio y crear debilitamiento en la visión y misión del líder. Wow. En pocas palabras, entonces, si los mismos diáconos, o sea, los servidores de la iglesia, entre ellos andan en contiendas y en chisme y atacándose los unos a los otros, eso le va a hacer daño ¿a quién? A todos aquellos que lo están escuchando. Y no van a llegar, entonces, donde Jesús. Algo más, pastor. Que no tenga, esto lo dice Pablo, que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. ¿Cómo es eso? Bueno, debe ser diligente en el testimonio que da. Y el no avergonzarse en la palabra quiere decir que debe estar firme en la buena doctrina o sana doctrina y ser fiel a las palabras. Wow. Amén. Básicamente. ¿Y eso sería suficiente? Eso sería dar a conocer la verdad. Santo Dios, lo dijo el pastor, mi pastor, Darío Morel. Que se aparte de la iniquidad si anda invocando el nombre de Cristo. Ay, no, vamos a una pausa, porque esto está fuerte. Ay, oiga, que se aparte de la iniquidad
si anda invocando. O sea, si usted se llama cristiano, no puede andar en iniquidades ni haciendo cosas incorrectas. Pero eso lo va a responder el pastor o nos lo va a explicar en palabras más sencillas para que lo podamos entender bien después de la pausa. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. De regreso aquí estamos en Conociendo la Verdad y sigo muy bien acompañada con mi pastor Darío Morel. Y estamos de gala, pastor, porque estamos presentando el programa número 100, pastor. Misión cumplida. Pero hay más, no crean que es el último, no. Vamos a ver si llegamos a 100 más, pastor, ¿qué te cree? Por supuesto. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los consejos que daba Pablo en una de sus epístolas acerca de cómo deben ser los servidores de la iglesia. Y yo comenté uno de esos consejos que dio Pablo, que decía que se aparte de la iniquidad si anda invocando el nombre de Cristo. Pastor, en palabras más sencillas, explíquenos eso. Todo liderazgo debe comenzar con la integridad. Santo Dios. Y que haya coherencia en lo que dice y lo que hace, porque eso incluso garantiza el futuro liderazgo que él puede llegar a alcanzar. Excelente, pastor. Wow. Y eso no es fácil de alcanzar, pastor. Se dice fácil en teoría, ¿sí o no? Pero en la práctica, pero agarrado de Dios se puede ver. Se puede. Gloria a Dios. Además, otro de los consejos que dio el apóstol Pablo es que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo así, pastor? Explíquenos eso. No todo el mundo va a estar de acuerdo con tus ideas e incluso con el evangelio que tú predicas. No por eso tú debes denigrarlo, Wow. sino que tú debes entender su punto de vista y tratar de darle a conocer la verdad, pero de una manera misericordiosa. Wow. Porque si hacemos juicio sin misericordia, tendremos juicio también sin misericordia. Hay que entenderlo. Y además en su tiempo el Espíritu de Dios es el que se va a encargar de revelarle la verdad a esa persona y nosotros no somos quienes para forzar a nadie. Recuérdense de algo, llamados a sembrar la semilla, llamados a predicar el evangelio, no a forzar a nadie, hermano, a que crea en Cristo. Recuérdense que el mismo Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, yo entro y cenamos. Pero Jesús nunca empujó la puerta, la rompió y entró. ¿Qué es eso? Eso es correcto. Hermano, no se puede, por favor. Bueno, pastor, vamos a entrar ahora en otro punto ya más personal, pastor. Bueno, me asusta eso. Muchos se preguntan y me preguntan, ¿y quién es tu pastor? ¿Quién pastorea a la pastora Kilsi? Ay, Dios mío. Yo quisiera preguntarle, yo quisiera decir algo, pastor. ¿Ha aplicado usted, quiero empezar por ahí porque vamos a entrar ya en opiniones más personales. ¿Ha aplicado usted las técnicas, las sugerencias y los consejos que están en la Biblia? He tenido que aprender. Y explico eso. Cuando digo he tenido que aprender, es porque antes la ignoraba al comienzo del ministerio. Amén. Y fueron muchas las decepciones y dolores de cabeza que nos llevamos cuando escogíamos mal. Wow. Eso nos hizo tomar en cuenta Santo Dios. las sugerencias para escoger los nuevos servidores. Y entonces sí, tenemos resultados aplaudibles. O sea, pastor, que usted vivió ambas experiencias. Usted supo escoger servidores para la iglesia sin usar los conocimientos bíblicos y también aprendió a escoger servidores después de usted haber obtenido todos esos conocimientos bíblicos. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre escoger un servidor para la iglesia sin conocimiento bíblico y escoger un servidor con conocimiento bíblico? La diferencia es esencial. Cuando lo escoges sin conocimiento bíblico, lo escoges simplemente por la preparación eclesiástica, no eclesiástica, sino secular. Y eso te trae como consecuencia grandes dolores. Una mala elección. Sí. Wow. Pero si lo hace con conocimiento bíblico. Te asegura que el candidato va a ser eficiente para el ministerio y para la gloria de Dios.
Amén, gloria a Dios. Entonces lo más sabio es seguir las sugerencias que ya están establecidas en la Biblia para escoger servidores de la iglesia. ¿Qué tan difícil, pastor, o fácil ha sido para usted pastorear a una oveja como yo? Bueno, estamos conociendo la verdad, Y ¿verdad? hay que hablar la verdad, eso sí es verdad. Por primera vez voy a revelar esta realidad. Ay, mamá. Fue muy difícil. Sobre todo al comienzo, no te asustes. Ay, gloria a Dios. Digo al comienzo porque las cualidades, los requisitos, la eficiencia de las tareas asignadas para tú cumplirlas y las responsabilidades, más la franqueza y las demandas y celo por las cosas de Dios que tú mostrabas, me presionaban. Santo Dios. Pero hasta que entendí que eras una bendición para mi ministerio. Ay, qué lindo. Entonces me convertiste en un mejor líder, Gloria a Dios. en una mejor persona Amén. y todavía me mantengo tratando de actualizarme en la palabra porque tengo el reto de que tengo a alguien detrás que continuamente se está preparando. Ay, pastor, qué alivio me da su respuesta. Porque yo tenía entendido que ha sido una oveja bastante difícil. Por lo mismo que usted dice, no es por maldad, sino porque cuando uno siente ese celo por las cosas de Dios, uno se cuida de que cada palabra que nuestro pastor y nuestro líder diga sea la verdad y que podamos instruir a los demás con la verdad. Pastor, usted ha crecido de una manera increíble. Yo me siento orgullosa. Me sentí siempre así desde un principio, pero yo como lo amaba tanto, demandaba cada día más y más y más y más, pero usted ha sobrepasado mis expectativas y hoy orgullosamente puedo decir que tengo el mejor, ay, no se ponga nadie celoso, pero el mejor pastor del mundo lo tengo yo. La gloria es para Dios. Todavía nos falta mucho por alcanzar. Gloria a Dios. ¿Qué lo llevó a decidir ungirme como pastora y convertirme en una pastora de su iglesia? La unción, especialmente antes del primer programa, fue un voto de confianza Amén. de mi parte. Porque veía el trabajo que ya venía realizando Gloria a Dios. y yo pienso y siento y confío mucho que cuando pedimos la unción de Dios, le estamos dando la oportunidad de que Él proteja y guía si realmente Él es que ha hecho el llamado. Gloria a Dios. Y lo de convertirte en pastora para la Gran Comisión Amén. es simplemente un hecho justo, Gloria a Dios. porque al final de cumplir Gloria a Dios. con todos los requisitos y con la excelencia del trabajo terminado, cuando adquirimos la capacidad de poderte ordenar oficialmente y legalmente, era lo que teníamos que hacer. Santo. Entonces, pastor, ¿usted conmigo aplicó todo lo que aprendió de la Biblia? Bueno, ese es el ejemplo para seguir Santo Dios. escogiendo los Porque yo no seguidores. llegué antes cuando usted ponía cualquiera, ¿sí? No, yo tuve que pasar todas mis pruebas, ¿sí o no? Irme a estudiar, prepararme, servir. ¿Usted se acuerda cuando yo empecé en la cocina, cocinando y limpiando pisos? Es bueno que usted sepa eso, hermano. Que yo llegué aquí como pastora. Yo pasé todas mis pruebas y el pastor me puso a prueba a mí por años antes de ungirme como pastora. Y cuando Dios le dio a entender que sí se podía, ahí fue que lo hicimos. Se nos ha ido el tiempo de volada, pastor. Fue un honor realmente para mí tenerlo aquí. Lo tuve en el primer programa y lo tengo ahora en el programa número 100. En este instante yo le concedo la oportunidad, pastor, para que se despida y bendiga a todos esos amigos y hermanos que nos siguen en este momento, mirando ahí a la cámara, que le diga unas palabras de bendición a ese pueblo que la necesita. Y a la misma vez también, pastor, que comparta con ellos nuestra información de nuestra iglesia. Para los que quieran visitarnos, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias por la oportunidad que me has dado nuevamente. Me siento privilegiado con ello. Amén. Y lo que pido a Dios es que podamos seguir cumpliendo con la meta de la Gran Comisión, de ir a todo el mundo y dar a conocer el Evangelio. Amén. Y hacer discípulos fieles, calificados como obreros Irreprensibles. irreprensibles. Amén, gloria a Dios. Así es que pido a Dios que nos siga guiando, que les bendiga en sus hogares, que bendiga sus proyectos, que bendiga sus ministerios
y a los ministros que sigan adelante tratando en la carrera, como decía Pablo, aún no lo hayamos llegado a lograr. Que Dios le bendiga y hasta la próxima en Conociendo la Verdad. La dirección de nuestro templo y el servicio son todos los domingos. Comenzamos clase bíblica a las 2 de la tarde. Tenemos el oficio a las 3. Es en la calle 110 de Addison, New Jersey, en Fairview, especialmente en el segundo piso. Así que ahí estamos con las puertas abiertas y nuestros corazones dispuestos a recibirle. Son todos bienvenidos. Amén. Y nuestra iglesia es la Gran Comisión. Hermanos, el tiempo se nos fue de volada. Como yo empecé todo con el pastor, yo lo voy a terminar con el pastor. En este momento nos despedimos. Ha sido un honor para nosotros estar con todos ustedes aquí en Conociendo la Verdad. Y espero que este programa sea de bendición para todos ustedes. El número 100, dimos lo mejor de nosotros, pastor, para bendecirlos a todos ustedes. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que el Espíritu de Dios los proteja a cada momento. Bendiciones, espero contar con su compañía la siguiente semana, donde estaré aquí esperándole como de costumbre en Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y hermana Kirsi Polanco. Bendiciones. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad.